Buenos días. Vamos a ver ahora los dos últimos puntos que nos quedan del tema, que es las áreas por descomposición o composición y el teorema de Pitágoras. Empiezo por el punto 8 porque así nos va a ayudar a saber cómo aplicar el teorema de Pitágoras que voy a explicar a continuación. Quiere decir que si nosotros tenemos una figura, mirad, podemos descomponer las figuras para poder calcular su área. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso vemos aquí esta figura donde nos dan varios datos y nosotros podemos descomponer la figura en figuras de las cuales conozcamos su área. Por ejemplo, podríamos dividirla por aquí y ya tendríamos un rectángulo cuya área es base por altura y luego tendríamos ahí un trapecio rectángulo donde podríamos también calcular la base mayor más la base menor multiplicado por la altura y dividido entre 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de esa manera, a ver, aquí, el área de aquí sería base por altura y en este caso, este trapecio que tenemos aquí, ¿vale? Si recordáis las fórmulas, por si no las recordáis, creo que las tengo aquí puestas. Aquí. En el caso de un trapecio, tendríamos base mayor, base menor, la altura, que es esto que nos dan aquí, y dividido todo esto multiplicado, después de sumar las bases, multiplicamos por la altura y luego dividimos entre 2. Y de esta manera, cuando tenga que calcular el área total de esta figura, tendré que calcular el área del rectángulo más el área de este trapecio. ¿De acuerdo? Bien, pues esto que se hace por descomposición de figuras o bien componiendo figuras, por ejemplo aquí, veis que también tengo que calcular este área, pero resulta que este área es un rectángulo, esta figura de aquí es un rectángulo a la cual le hemos quitado estos dos semicírculos. Por lo tanto, el área total será igual al área del rectángulo menos esto de aquí y esto de aquí forman un círculo completo, el área del círculo. ¿Vale? No son fórmulas, es simplemente mirar el dibujo e ir viendo cómo vamos componiendo o descomponiendo las figuras para poder encontrar el área total. ¿De acuerdo? Bien, pues esto que vamos a ver ahora, el teorema de Pitágoras, es importante saber esa descomposición porque vamos a tener que dividir las figuras. Vale, el teorema de Pitágoras está en el punto 3. Se utiliza siempre en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, nosotros podremos descomponer la figura de manera que alguna parte de la figura encontremos un triángulo rectángulo. ¿Vale? Por ejemplo, en este trapecio que teníamos aquí, si yo necesitara conocer esta altura, podría dibujar aquí este triángulo rectángulo. ¿Vale? Y aquí podríamos aplicar el teorema de Pitágoras que ahora os explico. También en un rombo, o tengamos un rombo donde necesitamos conocer las diagonales, si nos dan el lado, nos dicen que es del lado 2, ¿vale? Para conocer estas diagonales, tendremos que dividir la figura así en triangulitos. Triángulos, rectángulos, ¿vale? Es muy importante. Y ahora os explico por qué es importante que sea un triángulo rectángulo, ¿vale? Y os voy a hacer un vídeo de una demostración de qué es esto del triángulo, del teorema de Pitágoras aplicado en este triángulo rectángulo. Pero primero vamos a analizar un triángulo rectángulo, está formado por un ángulo recto, ¿vale? Y el lado que está enfrente del lado del ángulo recto se llama hipotenusa. Y estos otros dos lados se llaman cateto. Cateto y cateto. ¿Vale? Normalmente a la hipotenusa le vamos a llamar, bueno, da igual cómo le llamemos. Cada uno de los lados van a ser A, B y C. Si no queréis A, B y C así, lo podéis llamar A, B y C, porque al final me da exactamente igual como los nombremos, ¿vale? Pues siempre que tengamos claro cuál es la hipotenusa y que los otros dos lados, los dos que están, que coinciden con los lados del ángulo de 90 grados, del ángulo recto, estos son catetos. Bien, pues ahora vamos a ver una demostración de cómo de esta fórmula, ¿vale? Que vemos aquí, que es la fórmula, dice, el teorema de Pitágoras lo que nos dice es, teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un cateto, al 1, por ejemplo este,
elevado al cuadrado más el cateto 2, por ejemplo este, elevado al cuadrado. ¿Vale? Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Y eso por qué? Vale, pues ahora lo vemos. Bien, aquí tenemos la demostración de por qué el teorema de Pitágoras, la forma de calcularlo es hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La fórmula normalmente ponemos A igual a B más C, pero me da igual porque la hipotenusa le podemos llamar H. La hipotenusa, como os he dicho antes, es el lado que está enfrente del ángulo opuesto, del ángulo recto. ¿Vale? Entonces, la hipotenusa siempre es la mayor porque es la que está enfrente del ángulo recto y los otros dos se llaman catetos. Pues la hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Y qué significa eso? Cuando nosotros elevamos al cuadrado este lado, ¿vale? Lo que estamos construyendo es un cuadrado. Aquí, ¿vale? Estamos calculando el área de un cuadrado que se forma aquí con este lado A. Y esta que coloco aquí, veis que tiene la misma longitud, ¿vale? Veis que tiene, es que es muy difícil aquí, pero estaría construido con esa misma medida, ¿vale? Esa misma medida. Por lo tanto, si nos fijamos, el área que tendría A al cuadrado sería todos estos cuadraditos que vemos aquí, ¿vale? Estos policubos que se llaman. Bien, la hipotenusa al cuadrado, es decir, esta superficie que vemos aquí, tiene que ser igual a la superficie de un cuadrado que dibujáramos sobre este cateto con lado B más la superficie de un cuadrado que dibujáramos sobre este cateto de lado C. Y así aparentemente no sabemos si exactamente miden lo mismo. La suma de estos dos es igual a esta, como dice en el teorema de Pitágoras, ¿veis? El cateto, este área de este cuadrado que se forma en este cateto más el área que se forma en este otro, del cuadrado que se forma sobre este cateto, tiene que ser igual al área que se forma sobre la hipotenusa. Bueno, pues fijaos que estos dos cuadrados que se han formado aquí, si yo los descompongo y voy formando aquí, fijaos cómo vemos que coinciden esa superficie con esta superficie de aquí que se va formando exactamente igual, ¿vale? Pues esto sería la demostración, ¿vale? Si encajo bien las piezas, esta sería la demostración de este teorema de Pitágoras, que nos dice que al final el área del cuadrado que se forma sobre la hipotenusa es igual al área del cuadrado que se forma sobre un cateto más el área del cuadrado que se forma sobre el otro cateto. ¿Veis? Exactamente el mismo área. Bueno, pues ahora vamos a ver varias demostraciones o varias aplicaciones, mejor dicho, de este teorema de Pitágoras. Bien, vamos a ver la primera aplicación del teorema de Pitágoras. Sería un ejercicio tipo hallar la hipotenusa conocido dos catetos, es decir, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, como este que tenemos aquí. Vale, pues tenemos que calcular esta hipotenusa conocido este cateto 2 y este cateto 1. ¿Vale? Le podréis llamar A, B y C independientemente. Vale, entonces, como el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, vamos a sustituir en esta fórmula, en el teorema de Pitágoras, vamos a sustituir los datos que tenemos. H es nuestra incógnita, ¿vale? Queréis llamarle x al cuadrado, x le llamamos x. Está elevada al cuadrado. El cateto 1 es 8 elevado al cuadrado y el cateto 2 es 6 elevado al cuadrado. Bueno, pues ahora simplemente tenemos que ir despejando el valor de la x. Primero tendremos que agrupar todo lo que no tiene x, que ya está en un lado de la ecuación, y ahora será 8 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado y nos da 100. X al cuadrado es igual a 100. Y ahora para despejar ese cuadrado, recordad que en las ecuaciones lo que hacemos es siempre la operación contraria. Cuando pasamos
al otro lado del igual. Por lo tanto, si yo tengo que quitar ese cuadrado de la x, tengo que calcular la raíz cuadrada al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, hago la raíz cuadrada de 100, cogemos nuestra calculadora, raíz cuadrada de 100 y me sale que x es igual a 10. Por lo tanto, la hipotenusa de este cuadrado, la hipotenusa será igual a 10 centímetros. Ese sería un tipo de aplicación que podríamos hacer con el teorema de Pitágoras. Otro tipo de ejercicio sería haya un cateto conocidas la hipotenusa y el otro cateto. Estas son las dos opciones que os vais a encontrar, ¿vale? Una que tengáis que calcular la hipotenusa y otra que tengáis que calcular uno de los dos catetos. Entonces, en este caso nos dan la hipotenusa que mide 10 centímetros, nos dan un cateto que mide 6 centímetros y el otro cateto tenemos que averiguarlo. Pues vamos a colocar la fórmula del teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Como la hipotenusa la conocemos, ponemos 10 al cuadrado, conocemos el primer cateto, es 6 elevado a 2 más x al cuadrado. Tengo que despejar la x, por lo tanto el 6 al cuadrado me lo voy a llevar al otro lado de la ecuación. 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado igual a x al cuadrado. Ahora resuelvo 10 al cuadrado con la calculadora menos 6 al cuadrado y me sale 64 igual a x al cuadrado. Para poder calcular cuánto vale la x, solo tengo que hacer la raíz de 64. Y con la calculadora le hacemos la raíz de 64 y nos dicen que x es igual a 8. Lo que significa que el cateto que buscamos mide 8 centímetros. ¿De acuerdo? De hecho, si os habéis dado cuenta, es el mismo triángulo, ¿vale? Cogido exactamente el mismo triángulo, solo que unas veces nos van a pedir que calculemos la hipotenusa y en otras ocasiones nos van a pedir que calculemos uno de los catetos, el 2 o el 1, me da igual, porque no tenemos que asignarle el 1 a un lado, el 2 al otro, ¿vale? Podéis ponerlos como queráis. Y estas serían las dos aplicaciones que podemos encontrar. Por lo tanto, ahora vamos a hacer unos ejercicios. Bien, el primer ejercicio que vamos a hacer es calcular el 14, el 13 no. El 14, calcular la medida del lado desconocido en los siguientes triángulos. Bien, primero tenemos que ver si son triángulos rectángulos. Son triángulos rectángulos aparentemente y son triángulos rectángulos aparentemente. Por lo tanto, la medida del lado desconocido, en este caso la x es la hipotenusa. Por lo tanto, estamos en este primer ejemplo que he hecho aquí, donde nos piden la hipotenusa, nos dan un cateto y el otro cateto. En el apartado B estamos en el segundo ejemplo, hallar este cateto, conocida esta hipotenusa y conocido este cateto. Pues tenéis que hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Además, el 17 dice que una torre de 10 metros de altura está sujeta por un cable de seguridad fijado al suelo. Yo en estos ejercicios os voy a recomendar que hagáis un dibujito, aunque sea a mano, ¿vale? Una torre, aquí tenemos una torre de 10 metros de altura. De aquí a aquí hay 10 metros. Está sujeta por un cable de seguridad fijado al suelo a 5 metros de la base de la torre. Es decir, a 5 metros está aquí anclado un cable. Lo voy a poner en otro color. Bien, pues está aquí anclado, por lo tanto, ese sería el cable. Entonces nos preguntan cuál es la longitud de ese cable, es decir, cuántos metros de cable necesitaremos. Pues fijaos que lo que se nos ha formado aquí es un triángulo rectángulo, ¿veis? Aquí hay 90 grados, esto es un cateto, esto es el otro cateto y lo que nos están pidiendo que calculemos es la hipotenusa. Por lo tanto, estamos en este mismo ejemplo. Muy bien, pues ahora que ya sabemos aplicar el teorema de Pitágoras, vamos a resolver estos ejercicios que habíamos dejado aquí a medias, teniendo en cuenta la descomposición de las figuras y teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras. El ejercicio 24b, voy a ponerlo en otro color
para que sepamos lo que tenemos que hacer hoy. Vale, hoy vamos a 24b. Bien, en el 24b tenemos un trapecio, ¿verdad? El área de un trapecio es la base mayor más la base menor multiplicado por la altura y dividido entre 2. Os daré esta fórmula, ¿vale? No hace falta que os la aprendáis, pero de usarla casi que os la sabréis. Entonces necesito la base mayor, que la tengo, 4. Necesito la base menor, que la tengo, 2,5. Pero necesito la altura, y la altura es esta. Y a mí no me dan la altura, me dan ese lado de ese trapecio. Por lo tanto, tengo que calcular la altura. ¿Qué hago? Descompongo la figura, como os he explicado en la descomposición, teniendo en cuenta que esto es un triángulo rectángulo. No voy a hacer aquí calcular el área del rectángulo y luego el área del triángulo, porque tampoco tengo la altura para calcular el triángulo. Lo que voy a hacer es descomponer la figura. ¿Para qué? Para darme cuenta de que esto es un triángulo rectángulo, para averiguar cuánto mide este cateto, porque es fácil de averiguar, puesto que todo esto mide 4 y esto mide 2,5. Simplemente tendremos que hacer la diferencia de 4 menos 2,5 y me sale que este cateto mide 1,5 metros. Esta hipotenusa mide 2,1. Pues este cateto 2, que este ya le he puesto el 1, por ejemplo, es nuestra incógnita. Y de esa manera, cuando encuentre el cateto 2, tendré la altura de este trapecio. Por lo tanto, aquí en este ejercicio lo que vais a hacer es, primero, el teorema de Pitágoras, averiguando la hipotenusa al cuadrado, tiene que ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Conozco la hipotenusa, por lo tanto, sustituyo el 2,1 al cuadrado, tiene que ser igual a 1,5 al cuadrado, que es este cateto, más el otro cateto, que le voy a llamar x al cuadrado. Hago exactamente los mismos pasos que he hecho aquí en esta segunda forma, porque lo que me falta es un cateto, hallar un cateto. Por lo tanto, será 2,1 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado igual a x al cuadrado. Si resuelvo 2,1 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado, me sale 2,16 igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x será la raíz de 2,16, que me da 1,47. Vamos a redondear. Por lo tanto, ya puedo sustituir en la fórmula del área la base mayor 4 más la base menor 2,5 multiplicado por la altura 1,47 y dividido entre 2. Pues ya solo tengo que meter en la calculadora el 4 más el 2,5 con su paréntesis correspondiente para que no haga primero la multiplicación, porque si no va a hacer primero la multiplicación. La calculadora sigue la jerarquía de operaciones, como ya os he dicho, ¿vale? Por lo tanto, hacemos paréntesis 4 más 2,5 paréntesis por 1,47. Yo os recomiendo siempre darle al igual porque eso ya os ha resuelto la parte de arriba y a dividir entre 2 y me da 4,78 metros cuadrados, perdón, porque esto no eran centímetros, eran metros, ¿vale? Que está todo en metros. Pues 4,78 metros cuadrados es el área de este trapecio. Si no tuviéramos el teorema de Pitágoras, pues no podríamos calcularlo. Algunos que habéis hecho el apartado B, cuando hicisteis el apartado A, habéis puesto 2,1 como altura. Y eso es la hipotenusa de este triángulo, es decir, el lado, lo que mide este lado, ¿vale? Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer con un trapecio isósceles. Un trapecio isósceles, recordad que es como un triángulo isósceles, tiene aquí sus ángulos iguales, pero está cortado por arriba, ¿vale? Tiene bases de 5 y 3 y los lados iguales miden 4 y 4, por lo tanto, lo que nos están dando es el lado, no me están dando la altura que yo necesito, ¿vale? Por la altura, aunque parezca que todo pongo h y h, ¿vale? Esto es altura y lo otro es la hipotenusa, ponedle A, B y C, si queréis, ¿vale? Me da exactamente igual. Bueno, pues calculáis la altura y luego ya podéis coger la fórmula del trapecio y calcular el área. ¿Por qué entonces nos dan aquí los 4 centímetros? Pues porque así podemos calcular su perímetro. Porque para calcular el perímetro solo hay que sumar 5 más 3 más 4 más 4. Si no tuviéramos el lado, nos dieran la altura, podríamos calcular el lado también con el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Aquí tened en cuenta que para calcular este cachito de aquí, de este triángulo, tenéis que tener en cuenta que esto mide 5 y que de aquí a aquí hay 3, que a los dos lados quedará algo igual,
¿vale? Bien, pues ahora calcular el área de un trapecio isósceles con perímetro de 28, este también, el 26, el 27, el área de un cuadrado cuya diagonal mide 18 centímetros, lo mismo, ahora tendréis un cuadrado y la diagonal mide 18. Pues si está en la diagonal, tendréis que tener en cuenta que esto y esto, aquí no conocéis ninguno de los dos catetos, pero es que miden lo mismo, ¿vale? X y X. Por lo tanto, podréis hacer x cuadrado más x al cuadrado igual a 18 al cuadrado, que es la hipotenusa. Sumáis dos veces los x al cuadrado y ya cuando tengáis resuelto vais quitando el 2 que pasa dividiendo y luego el cuadrado que pasa como una raíz. ¿De acuerdo? Y luego calcular el perímetro y el área de un rombo de 7 centímetros de lado y la diagonal menor 5 centímetros. Esas serían todas las actividades que tenemos que hacer. Pues eso es todo. Un saludo.